tú y nosotros. La distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. Y estamos ya de regreso para saludar al señor doctor Pablo Encalada, al señor doctor Rafael Ollarte y al señor doctor Gustavo Medina. A los tres muchísimas gracias por atendernos y les planteo así de inicio el tema del caso Sobornos. Está en casación, ¿qué significa? ¿Qué se puede aplazar? ¿Puede jugar o no un cálculo político? Porque vemos que este es un tema de análisis político, aunque tenga que ser de resolución jurídica. Y entonces a alguien que está actuando en el proceso, como el doctor Pablo Encalada, le preguntaría, ¿tiene algún peso este análisis político de fuera y la posibilidad de que tenga algún cambio la sentencia al revisar en casación? Doctor Encalada, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a los otros panelistas, respetables colegas. Mientras una sentencia no se encuentre ejecutoriada, mientras no esté en firme, esta sentencia puede ser revisada por los jueces que la conocen. Entonces no es verdad que ya como han pasado varios jueces esta sentencia sería intocable, ¿no es cierto? Entonces esto no es correcto. Ahora los tres jueces de la Corte Nacional que están conociendo el recurso de casación tienen que resolver dos partes. Primero, la admisión del recurso, si es que está bien presentado el recurso, y si es que se pasa a la siguiente etapa, que es ya la fundamentación del recurso de casación. Y aquí en esta instancia, pues la sentencia puede ser ratificada o puede ser revocada. Puede ser ratificada para unos y revocada para otros. ¿Modificada? Entonces, por supuesto, la sentencia puede ser modificada, pues, porque finalmente lo que se está buscando a través del recurso de casación es que la Corte Nacional diga si es que se aplicó bien el derecho, ¿sí?, en el caso concreto. Ya. Entonces ahí hay una propuesta, y en el caso suyo diría, yo tengo un cliente al que le hemos planteado la casación en virtud de que no se aplicó tales y tales cosas con él. Bueno, por supuesto que yo tengo una tesis individual. Yo soy abogado del ingeniero Rafael Córdoba, que es un empresario privado, que es uno de los 20 procesados, y que yo tengo una tesis que se aparta de las tesis, de las otras personas. Entonces yo, obviamente, aspiro a que sea revisada la sentencia en cuanto a mi cliente, y espero que la Corte Nacional pueda tener la apertura suficiente para poder analizar con detenimiento cada una de las actuaciones de los procesados, porque realmente, yo le digo ya como abogado interviniente en el caso, es muy difícil, es mucho peso arrastrar el peso que significa estar sentado al lado de Rafael Correa, de Jorge Glass, porque yo honestamente siento que no ha habido un análisis individualizado de cada uno de los procesados, sino que al tratarse de un caso tan fuerte, tan pesado, tan importante para el país, hay casos en los cuales casi que por añadidura se los está arrastrando con esta corriente. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Acabamos de escuchar el criterio de un abogado litigante ahí, en cambio usted, no sé si podemos hacer un análisis desde la cátedra, un gusto saludarlo, pero sí se puede tener una visión también política del tema, porque puede pesar. Lo que dice el doctor Encalada es qué mochilas tan pesadas las que están a los lados, y tener que resolver eso, ¿no? ¿Qué nomás significa la casación, doctor Ollarte? Bienvenido. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Pablo y con todos los amigos de Radio Democracia. El doctor Gustavo Medina también. Ay, don Gustavo Medina, qué placer, qué bueno. A ver, la casación no es una instancia común. En esta solamente lo que haremos es revisar la legalidad del fallo, es decir, si es que en el fallo no han ocurrido violaciones a la ley, si no ha existido una aplicación errónea de la ley, si no ha existido una interpretación equivocada de la ley, o si no se ha contravenido el texto de la ley. No nos vamos a referir, y no se fundamenta el recurso de casación en errores de hecho o en valoración de la prueba. Es decir, a la casación no vamos a
nuevamente a debatir los hechos del caso, para que sobre esos hechos del caso determinar cuáles son los hechos probados y sobre esos hechos probados aplicar la ley. Es decir, solamente nos restringimos a la legalidad de la decisión. O sea que, perdona ahí la interrupción, lo que sí ya está claro es que hubo un delito y hay sentenciados. Lo que se podría ver es en estas individuales tratamientos de 20, si a todos se les ha aplicado bien la ley. Efectivamente, por ejemplo, que si es que a alguna persona se le aplicó mal un tipo penal, si es que se hizo una interpretación extensiva a la ley para efectos de aplicarle una pena, se le ha aplicado una pena distinta, etcétera. ¿Ya? Es cierto que tiene esas limitaciones el recurso de casación. Ahora, claro, el caso sobornos, el caso que antiguamente llamábamos arroz verde, está inflado de mucha cuestión política y eso puede perjudicar, por ejemplo, en el caso de la defensa de Pablo Encalada, que no es que está defendiendo a Rafael Correa, a Jorge Glass o a alguno de estos señores, sino a un empresario, porque recordemos que el caso Arroz Verde, el caso Sobornos 2012-2016, se origina en esto, es decir, en ciertos supuestos aportes de campaña en la relación de financiamiento, en definitiva, de unos empresarios con el partido de gobierno. Efectivamente, y claro, esa financiación tenía como correlato la entrega de algunos contratos. De hecho, en algunos casos la cosa era tal que primero te daban el contrato y luego tú realizabas el aporte político, contraviniendo todas las reglas de materia de aportación política dispuestas en la ley electoral. También hay una falla brutal ahí, intencionada o no, por parte del Consejo Electoral, que no controló los gastos de campaña. Pero bueno, es cierto entonces que toda esta cuestión política y encima el apuro que estamos viviendo hoy día, porque no vamos a negar que hay cierto apuro por parte de ciertos y de interés político, de que en las próximas semanas hay una sentencia condenatoria firme que impida la candidatura de ciertas personas, porque claro, eso a algunos preocupa, es decir, que una persona pueda presentar una candidatura, en este caso Rafael Correa ha anunciado una candidatura vicepresidencial, el señor no sabe que aquí rige la Constitución de Ecuador y no la de Argentina, entonces la fórmula Fernández en el Ecuador no opera, dentro del artículo 149 de la Constitución, pero bueno, para los políticos las constituciones son unas cosas que para acomodarse, no para respetar ni para limitar el poder. Pero claro, eso ciertamente perjudicará a la defensa de otros, porque esto es un recurso que parece que hay que tratarlo, pero al apuro, al corre que te pesco, pues entonces esto ciertamente le complicará a la defensa. Sí, usted sí siente que hay un peso de opinión pública sobre la resolución inmediata para no manosear eso. ¿Siente que...? Bueno, a ver, uno aspira que la justicia sea esto. Los jueces tienen que ser capaces de decir lo que el resto del público no seríamos capaces de hacerlo. Para eso están los jueces. Yeah. Uno no quiere jueces para fallos populares, pues. A ver, perdón, si no se ha aprobado la responsabilidad de una persona, no me refiero al recurso de casación, que no vamos a analizar eso, pero en general, si no se ha aprobado la responsabilidad de una persona, si no se ha aprobado la ocurrencia de una infracción, ¿cómo es posible una condena? ¿Cómo es posible, ahora sí entrando el recurso de casación, que tú condenes a alguien aplicando normas que no son del caso, o violando la ley, a favor o en contra? Por ejemplo, en contra. ¿Cómo es posible que tú establezcas en la decisión que los daños de privación de derechos políticos, de pérdida de derechos políticos, sean los mismos de los de la condena? Eso no dice el artículo 233 de la Constitución ni lo que dice el Código Integral Penal. Constitucionalmente se entendería, según el 233 del Instituto Tercero, que la pérdida de derechos políticos es perpetua. Que la hayan limitado en la Asamblea por conveniencia de los políticos a 25 años no hace pues que tú dejes sin efecto la norma. Por ejemplo, yo creo que por ahí irá, creo yo, la casación de Procuraduría o de Fiscalía, supongo que algo de esto dirán, pero a eso se refiere la casación. Ahora, otra cosa es que estos recursos no sean sino un formalismo, porque aquí hay que llegar a unas condenas a la larga. Verá que yo al señor Correa no le tengo ni aprecio ni ninguna cuestión de esta, pero las cosas hay que hacerlas bien, porque claro, cuando tú haces mal las cosas, primero creas malos precedentes y segundo nos dejas en peores problemas que antes. O sea, eso no nos ayuda en nada. Claro, y entonces ahí saludo al señor doctor Gustavo Medina y la pregunta es, ¿tiene un peso político? Obviamente tiene un peso
grande por todo lo que ha pasado en estos 14 años y la Revolución Ciudadana, para darle el nombre. Y por lo tanto hay alguna gente que dice, déjenles a los jueces que trabajen, no presionen. Y otros dicen, oigan, tengan cuidado que esos jueces pueden hacer lo que les parece, y si no estamos atentos, con grillete, sin grillete, con sentencia o sin sentencia, pueden incluso volver a gobernar. Doctor Medina, ¿cuál es su apreciación sobre la casación en el caso Arroz Verde o Sobornos? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero, permítame saludarle a usted, Francisco, y saludarles a los distinguidos colegas contertulios. Lo que hace a su pregunta, estando incursos en este proceso antes de llamado Arroz Verde, ahora comúnmente Sobornos, estando, digo, incursos personalidades que han ocupado las más altas funciones políticas de nuestro país, no puede prescindirse del análisis político del tema, y no hay que tener temor de incursionar en los análisis políticos. Otra cosa es que esos análisis políticos y la posición que puedan adoptar medios de comunicación puedan influir en los jueces que tienen que resolver este asunto. Aspiramos que el pronunciamiento ya en el último momento de este proceso sea absolutamente independiente y pronto, porque aquí sí hay que señalar la naturaleza del recurso de casación, que en buena parte Rafael ya lo ha puntualizado. Quisiera solo agregar a eso de que el recurso de casación no es recurso de tercera instancia. Por eso es que no se puede en el análisis o en la utilización de este recurso referirse a hechos y pruebas. Todos solo pueden referirse a hierros legales, a errores de carácter estrictamente legal en la sentencia, que pueden consistir que la sentencia se haya pronunciado en todo o en parte contra expresas normas legales, que puede consistir en equivocadas interpretaciones de determinadas disposiciones legales y aplicación equivocada de ellos. El recurso de casación, dicen los entendidos en la materia, es un recurso eminentemente extraordinario y eminentemente formalista y limitado, que no puede incursionar, vuelvo a repetir, en el análisis de los hechos ni en el análisis de las pruebas. Tiene que limitarse solo a eventuales equivocaciones o hierros legales que se hayan incurrido en la sentencia. Por otra parte, este recurso de casación ya está reglado en su decurso, en su tramitación, y la ley establece ni siquiera términos, sino plazos. Y aquí hay que distinguir un asunto elemental para los abogados. En los términos no corren los sábados, domingos y días feriados, en tanto que en los plazos corren todos los días, y la ley establece 5 días para convocar a la audiencia en la que tiene que fundamentarse el recurso, con la circunstancia que la ley es expresa. En esa audiencia tiene que dictarse la resolución, la decisión, es decir, la sentencia. Claro que en esa sentencia podrían hacer uso de recursos horizontales y
como la aclaración o la ampliación, que naturalmente están en curso o tienen que ver con la estrategia dilatoria que hemos visto que se ha utilizado a lo largo de este proceso con el propósito político electoral que ya se ha señalado. Yo pienso que va a llegar, aunque sea con las justas, el momento en que esa sentencia cobre ejecutoria, porque yo dudo mucho que esa sentencia, que fue revisada con mucha dedicación en un momento y luego en otro momento, esté adoleciendo de hierros jurídicos. Estoy juzgando el asunto y opinando sobre la base de la información que los medios de comunicación suministran, no precisamente sobre la base del conocimiento minucioso del proceso que, por lo dicho, tiene miles y miles de páginas. Señor doctor Encalada, dicho esto por el doctor Medina, entonces, aquí hay, no solo que sí hay urgencia, porque es una urgencia política por la dimensión del caso, por los personajes, y lo que decía el doctor Rafael Ollarte al decirnos, oiga, no se apresuren porque pueden cometer más, pero sí juegan también los tiempos políticos. ¿Cómo manejar esto, doctor Encalada? Es muy difícil, Francisco, porque yo entiendo los intereses políticos y las repercusiones. Yo mismo he dicho que las repercusiones de este caso son muy potentes porque puede significar la proscripción definitiva de prácticamente todo un partido político, ¿no es cierto? Que es Rafael Correa y toda su plana mayor, que significaría que nunca más pueden participar de la política al tener una sentencia por sobornos. Pero esto que obviamente tiene connotaciones políticas y que merece la atención de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de la opinión pública, es algo que debe estar en ese escenario y no en el escenario de la justicia, porque en el momento que la justicia tenga que estar mirando los tiempos políticos, deja de ser independiente y sus resoluciones, habría ahí un manto de duda respecto de por qué fue tomada tal o cual decisión. Entonces, el sistema de administración de justicia tendría que resolver esto de la forma como se resuelve cualquier otro caso. Y yo sé que esto es difícil, pero quizás en este caso tendrían que ser todavía más metódicos, todavía más transparentes en la decisión, porque este caso seguramente va a llegar a instancias internacionales. Hablamos de un expresidente con muchísimo poder, con todavía mucha presencia y mucha aceptación popular, y entonces seguramente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que nosotros esperaríamos es que esta sentencia esté tan bien dictada que no quede un margen de duda al respecto. Pero bueno, esto no se ha dado, lamentablemente no se ha dado, y yo sí lamentablemente hay que decirlo, porque uno ventajosamente en mi caso actúo como abogado, quizás como analista jurídico, no tengo ningún interés de carácter político, y hay que decir cosas incómodas. En este caso ha primado la selectividad del poder judicial. El sistema de administración de justicia ha actuado con una selectividad en la cual le ha dado una atención inédita a este caso. Pero no era indispensable, Pablo, eso no era indispensable. O sea, no es un caso común, no es. Tenían o no tenían, o por lo menos así podemos entenderlo desde la opinión pública. No es un caso al que no se le pueda, digamos, no solo que no se le pueda, al que no haya que darle un seguimiento especial, Pablo. Claro, no, es que eso es lo que digo. El seguimiento especial está bien que lo den los medios de comunicación, la opinión pública, los actores políticos, porque tiene muchas consecuencias políticas. Pero yo no creo que el sistema de justicia deba darle esa misma atención. Solo por ponerle un ejemplo, cuando los plazos estaban suspendidos por efectos de la pandemia, se convocó a la lectura de la decisión de la sentencia, ¿no es cierto?, estando suspendidos los plazos. Ese simplemente es un ejemplo de lo que ha sucedido. Y con esto no quiero decir que, digamos, que esto no haya sucedido antes, ¿no es cierto? El correísmo tuvo secuestrada absolutamente la justicia, y es curioso que muchos de los jueces que fueron correístas y que fueron alfiles del correísmo hoy estén actuando en contra de ellos. Eso habla muy mal de nuestra justicia, y creo que muestra de eso es lo que pasa con la Interpol. ¿Por qué la Interpol no atiende nuestros requerimientos? No solo en el caso de Rafael Correa, hay otros casos también, Yavil Maguá, si usted quiere.
pero hay muchos casos en los cuales la Interpol, cuando se trata de políticos, no nos atiende. Y no nos atiende no porque se trate de Rafael Correa, lo hace porque se trata de que hay muchas dudas respecto de nuestro sistema de justicia, que es permanentemente utilizado por la política para conseguir sus fines. Doctor Ollarte, usted decía los tiempos, no, usted en general se ha manifestado y ha dicho, oigan, no usen la justicia para esto, pero parecería que no se usa, sino que en el debate la presión entra. Y el doctor Medina dice, oigan, pero también los abogados han tenido actuaciones dilatorias, ¿no? Y aquí han conocido 9 o 10 jueces de la Corte Nacional, no es que se ha llegado así nomás. Ahora, los jueces, y lo que dice Pablo también dice, oigan, fueron nombrados por los anteriores. ¿Será que tienen también un poco de vergüenza y hay que actuar en definitiva por la ley, doctor Ollarte? Ay, don Francisco. Bueno, lo que pasa es que usted me hace 5 preguntas en una para que no cobre la consulta. Claro, lo que pasa es que nosotros, don Gustavo y yo, y los demás auditores, no estamos inmiscuidos en el caso, sino estamos en las circunstancias de don Pablo Encalada. Pues, él es el que está sufriendo esta cuestión, es decir, su cliente está metido en un tema en el que hay una cuestión política de por medio. Por eso era importante tener esa visión también. Pues, y con angelitos como Correa, como Glass, no, con esa clase de gente, ¿no? Entonces, claro que es complicado, pero bueno, eso nos toca a los abogados de vez en cuando, ¿no? Es complicado, pero a veces nos toca. Mire, aquí no nos engañemos, una de las cosas importantes del caso Rosberg o soborno es el tema de la eventual candidatura de Rafael Correa. ¿Acaso se va a dictar la sentencia definitiva con el despacho de los pedidos de aclaración y ampliación antes del momento en que se empiecen a inscribir las candidaturas? Las candidaturas se comenzarán a inscribir en octubre. Y claro, viene la fase de calificación, etcétera. ¿Estará el fallo definitivo ya para esas fechas? No es soplar y hacer botellas, pues, porque, mire, primero hay que convocar a la famosa audiencia donde se fundamentará el recurso de casación. En la audiencia de casación luego hay que dictar una sentencia, luego habrá que notificarla por escrito. Es decir, si estamos además escribiendo sentencias de chorrocientas mil páginas, bueno, esto no va a ser para mañana, pues. Entonces, tal vez lo que queremos es empujar para ya tener claro el tema de que Rafael Correa no puede ser candidato por la inhabilitación del artículo 113 número 1 de la Constitución. Veamos. Pero claro, una cosa son nuestros afanes políticos y otra cosa es la justicia. Entonces, este tema de condicionar la administración de justicia a un tema de elecciones coyunturales. Además, vea usted la cuestión. ¿Por qué se están realizando audiencias presenciales pues en la Corte Nacional? No me va a decir que es por el caso de Perico Pérez o por fulano de los Palotes o por cualquier otra opción. Es por esta cuestión del caso Arroz Verde. Con gente además que se está siendo contagiada, pues parece que quitar la Corte Nacional es condenarse a ser contagiado con algún virus o solo con el corona. Se ha salvado, pues además es hombre joven, tal vez resiste, pero hay otros ahí que han caído, pues, y han tenido que estar en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Es decir, parece que nos importa tanto el tema electoral que incluso la integridad de los abogados es cosa menor, pues. A mí me gusta la justicia cuando la justicia es esto, correcta, recta, que todas estas presiones políticas no influyen a los casos. Es muy difícil en Ecuador hacer eso, parece, ¿no? Y lo que uno aspira es eso, es decir, independientemente de cómo se llame, los jueces van a administrar justicia. Si hay errores en los fallos tendrán que ser corregidos. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, ¿para qué te estás apurando en esto? ¿Por una cuestión electoral te estás apurando en esto? Entonces dividamos los casos, pues. Entonces creemos incluso una nueva sala especializada en la Corte Nacional. Los políticos será la que más trabaja. La sala penal de casos electoralmente relevantes. Pero ahí también hay una cosa que sí vale la pena reflexionar desde ese punto de vista, pero también tiene responsabilidad la justicia en no permitir que si hay 2 sentencias, que en una tercera alguien use una candidatura para eliminarlas o frenarlas o como se quiera llamar.
la aplicación de la justicia. También hay una responsabilidad, Rafael. A ver, por supuesto, porque sabemos además que si se inscribe la candidatura de Rafael Correa, se aplicará, guste o desagrade, el artículo 108, inciso final de la ley electoral, y se suspenderán los procesos. No hay que engañarse, no hay que engañar a la gente. A ver, no nos inventemos las cosas. No es que porque es Rafael Correa o fulano de los palotes, no vamos a aplicar el inciso final del artículo 108 de la ley electoral, que se ha aplicado en otros casos. Le hago presente, porque esto debe decir de que, no, en la inmunidad del candidato se refiere solo a casos nuevos. Eso, perdone que lo diga, o es mentira o es desconocimiento. Una de dos. Hablemos las cosas claritas y sin ningún ambaje. Recordemos, por ejemplo, el caso del señor Rosero, del Consejo de Participación Ciudadana. Él tenía un proceso penal, creo que por ataque y resistencia, ni sé qué cuestión. Y claro, presentan la candidatura para el Consejo de Participación Ciudadana, esta desgracia que tenemos hoy día del Consejo de Participación Ciudadana. Presenta la candidatura y se tuvo que suspender ese proceso, no solo para él, sino para todos. Así es que, evidentemente, hay esta cuestión. No nos engañemos. O sea, ahí hay la utilización de todos, de todos. Sí, pero eso no es culpa del resto tampoco. O sea, yo tampoco le voy a meter al cliente de don Pablo Encalada en el show político de Rafael Correa, de que unos no queremos que sea candidato, o que el señor Correa utilice la candidatura para suspender el proceso. Pero una cosa que usted estuvo claro y que dijo al inicio es, el candidato a la vicepresidencia no puede ser. No puede ser candidato no por estos casos. No por estos casos. A ver, ese es un error de Rafael Correa que yo se lo otorgo. Enemigo que huye, puente plata. Porque si el señor presenta la candidatura a vicepresidencial, no le van a poder calificar. Bueno, este consejo electoral, con Atamir y compañía ahí, yo puedo esperar cualquier cosa puedo esperar. Pero en principio no le podría calificar una candidatura por la prohibición del 149, y naturalmente no calificada la candidatura no tiene la inmunidad del candidato. Pero eso es un error gratuito del señor Correa. No, que a lo mejor lo está usando para victimizarse. Doctor Medina, entonces, usted ha coincidido y ha dicho algunas cosas que también sus contertulios nos dicen, pero con su experiencia, no solo del ejercicio y la cátedra, sino además político, esta utilización, y yo por eso le insistí al doctor Ollarte, también los jueces deben tomar en consideración las condiciones en las que está en el país y las cosas que pasan. No son cualquier caso, doctor Medina. Hemos vivido en los últimos tiempos, Francisco, un verdadero torrente de hechos que han manchado mucho más la política y a los políticos. Y naturalmente la justicia debe dar atención a todos estos acontecimientos. Debió darlo siempre, pero nuestra justicia adolece de ciertas limitaciones. Pero eso no quiere decir que no pueda entrar a conocer lo que la conciencia del pueblo ecuatoriano está solicitando frente a esto que he llamado un aluvión de hechos que merecen el conocimiento y juzgamiento de la justicia. Y esa justicia tiene que darse no como consecuencia de la presión de los políticos ni de los medios, sino por el pronunciamiento independiente de los jueces. Hay que estar conscientes que el tema cobra verdadera importancia política porque coincidentemente estamos en una etapa electoral y se pugna por no tener inhabilidades constitucionales y legales, primero para calificar una candidatura y luego de calificada la candidatura evitar detenciones o privaciones de la libertad. Y en este momento ya estamos en otra circunstancia. Advertido que
En los últimos tiempos especialmente, las normas jurídicas no son un dechado de precisiones conceptuales, son más bien un cúmulo de incoherencias y de contradicciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la disposición legal a la que ha hecho referencia Rafael, 108 del llamado pomposamente Código de la Democracia, recuerdo que esa disposición utiliza una preposición, dice desde que se califica una candidatura, pero la calificación de una candidatura es un acto administrativo que, a mi juicio, respetando opiniones ajenas, no puede prevalecer sobre un pronunciamiento jurisdiccional si es que en ese pronunciamiento jurisdiccional se ha ordenado, por ejemplo, la prisión preventiva. No se podría evitar el cumplimiento de ese pronunciamiento jurisdiccional haciendo prevalecer un acto meramente administrativo, que eso es la calificación de una candidatura, porque eso es naturalmente atentar contra disposiciones no solamente jurídicas y éticas. En lo jurídico, vuelvo a repetir, el artículo 108 que ha referido Rafael utiliza esta preposición desde, lo que quiere significar que hay que respetar los procesos y pronunciamientos hechos antes de esa calificación, porque de otra manera, pues, cualquier persona que quiera evitar el cumplimiento de disposiciones jurisdiccionales hay que buscar una candidatura para precisamente neutralizar esos pronunciamientos. Y eso, vuelvo a repetir, a mi juicio es contrario no solamente a la norma que hemos señalado, sino a la ética política. Señor doctor Encalada, Pablo, entonces, aquí están en juego sí la aplicación real de la ley, el juzgamiento, pero también estos otros cálculos, y lo que el doctor Medina nos acaba de señalar es, hay la intencionalidad de manipular también eso. El doctor Ollarte decía, el 108 corre, pero nos presenta el caso del consejero Rosero, ¿sí? Ese es un caso, y que el doctor Quintana también lo mencionaba. Entonces, ¿cómo hacer, Pablo? Y ahí nos salimos un poco del caso, pero en esto, el expresidente Correa no puede ser candidato a vicepresidente, podría ir a la Asamblea, a cualquier otro cargo, a vicepresidente no, eso dice la Constitución. E insisten en proponerlo, sí, para seguramente victimizarse, alguna cosa, pero en las otras partes, esta preposición que nos recuerda el doctor Medina, le podría entonces, el día de la inscripción, hacer, antes de que le califiquen ni nada, tomarle la detenido, doctor Encalada. Pues habría que analizar los tiempos, ¿no es cierto? Y por eso son los apuros en la justicia. Fíjese que cuando se dio la lectura de la sentencia por recurso de apelación, a los 2 días nos notificaron con las 860 páginas de la sentencia. Eso fue absolutamente inédito y sorprendente, porque claro, nos tocó correr para poder preparar a la carrera el recurso de casación. Entonces yo creo que los tiempos los van a cumplir, más allá de lo que dice Rafael Ollarte, con toda razón, que va a ser muy difícil que puedan, dice, redactar la sentencia en tan poco tiempo, porque los tiempos no dan. Tiene que haber una admisibilidad primero, una resolución de admisión del recurso o inadmisión, luego tiene que haber la audiencia en la cual se va a fundamentar la casación, tiene que haber la notificación de manera oral de la sentencia y luego la notificación por escrito, y estos son tiempos que normalmente la justicia se toma 1 o 2 años, hay casos que están hasta 5 años en recurso de casación, pero yo creo que van a hacer todo lo que tengan que hacer y van a cumplir en los tiempos que se están establecidos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Efectivamente, cuando se ha inscrito la candidatura y se la ha calificado, recién ahí opera la inmunidad prevista
para los candidatos en el Código de la Democracia, y que se establece que los procesos penales, a ver, la ley dice, no se puede procesar penalmente aquella persona que se haya inscrito y calificado su candidatura. Y esto, porque en derecho no hay verdades absolutas, entonces en derecho uno podría decir, bueno, si no puede procesarse penalmente, quizás significa para nuevos procesos, ¿no es cierto? Alguien podría pensar que solo opera para nuevos procesos. Eso es lo que sostienen algunos, ¿eh? Eso sostienen algunos, por supuesto, pero sucede que la justicia ecuatoriana ya se ha pronunciado al respecto. Entonces, sobre esto ya no hay discusión. La propia Corte Nacional de Justicia ya se ha pronunciado en el sentido de que si es que hay procesos penales pendientes o vigentes, estos se suspenden, ¿no es cierto? Entonces, ya sobre eso no hay discusión. Si logra inscribir la candidatura a cualquiera de las personas que se encuentran procesadas, entonces el proceso de casos sobornos, aunque esté para notificarse la sentencia por escrito y en el último momento, todo, tiene que suspenderse, porque así ya lo ha establecido la Corte Nacional de Justicia. Pero no solo eso, Francisco, sino que es otra cosa importante, y aquí más bien les voy a dar elementos para apurarse, y es que el Código de la Democracia dice también que tampoco se puede privar de la libertad. Hoy por hoy, hoy día, si viene, por ejemplo, Rafael Correa, inmediatamente tiene que ser detenido, porque él tiene 2 órdenes de prisión preventiva, una por el caso secuestro de bala y otra por el caso soborno. Pero si es que logra inscribir la candidatura y aceptar esta inscripción, él incluso podría venir a hacer campaña, ¿no es cierto? Claro. Porque se estaría suspendido. Ahora, otra cosa que es importante que conozca la ciudadanía, también quizás pensando en el caso Bucaram, que ha anunciado la candidatura a pesar de sus procesos penales, y es que esta inmunidad no solo opera para el proceso eleccionario. Una vez que se han publicado los resultados, ¿no es cierto?, que se ha terminado el proceso electoral, se termina esta inmunidad. Así que hablamos que esto es poco tiempo. Y supongamos, vamos, Bucaram se inscribe de candidato, se suspenden sus procesos, y para después de la primera vuelta, que no sé, fines de febrero, que se anuncien ya los resultados, van a continuar sus procesos penales, ¿no es cierto? Entonces no es que esto es, digamos, que se va de largo. Es un poco de toma de oxígeno y a lo mejor toma el poder para luego resolver esto. Claro, en el caso de Rafael Correa creo que sí es más trascendente, porque yo entiendo que su movimiento político aspira a través de las próximas elecciones y de la próxima legislatura, sobre todo, ¿no es cierto?, tratar de salvarlo de sus procesos penales. Me parece que en el caso de Bucaram sí no tiene ninguna posibilidad, porque él no va a tener seguramente ni un asambleísta ni la posibilidad más remota de llegar a segunda vuelta, que sí la tiene el correísmo. Doctor Ollarte, la preposición entonces sí puede jugar también, porque o sea, y la calificación, el tema administrativo, si bien es un proceso administrativo, parecería que entonces de ahí corre, doctor Ollarte. Sí, bueno, aquí hay bastantes cosas en juego. Uno, hay que ver primero si le admiten el recurso de casación a Rafael Correa. Si no le admiten el recurso de casación a Rafael Correa, independientemente de que se lo admitan a otros, eso haría que se podría, perdón, ahí, se podría aceptar a unos y a otros no, el recurso, ya. Y ahí cada uno corre por su cuenta o se suspende. De que alguien presente con corrección el recurso de casación, eso no atrae a los recursos presentados incorrectamente y viceversa. Ahora, también veamos, y en esto si queremos, podemos también especular cuáles son los miembros del Tribunal de Casación, cercanos a quienes son. Eso también hay que tomar en cuenta. Claro. Si es que se inadmitiese el recurso de casación de Rafael Correa, yo no lo he visto, estoy especulando naturalmente. Si se inadmitiese el recurso de casación, aquí ha acabado todo para el señor Rafael Correa, está inhabilitado conforme al artículo 113, número 1 de la Constitución, para presentar la candidatura, para ser candidato, y también habría perdido los derechos políticos en razón de la clase de delito que había cometido por el artículo 233, inciso final de la Constitución, agregado en la Consulta Popular de 2018. Ahora, si es que esto no ocurre, si es que le admiten al trámite el recurso, y él inscribe la candidatura, se suspendería el proceso. Hay un precedente, por ejemplo, en el caso, yo le insisto, el caso del actual consejero de Participación Ciudadana, David Rosero. Él tenía un proceso penal en su contra. Hubo un auto de 6 de noviembre del año 2018, cuando él inscribe la candidatura. El tribunal, integrado por Iván Saquicela, Marco Rodríguez y Daniela Camacho, suspendió el proceso para todos.
indicando que se dividía la continencia de la causa si es que se suspendía solo para David Rosero y no para el resto de participantes en el proceso. Esa es otra cuestión que hay que tener presente. Si se admite este recurso de casación y él logra inscribir la candidatura, Rafael Correa, se va a suspender el proceso ¿hasta cuándo? Hasta que se publiquen los resultados. Porque la proclamación de resultados se hace mediante publicación. Exactamente, y eso sería, si es que hay una segunda vuelta electoral, estaríamos hablando ya de fines de marzo. Sí, póngale abril, claro, porque verá que cuando se realizan los escrutinios, luego viene una fase de escrutinios definitivos, fase de impugnación, recursos de nulidad, y luego en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, estaríamos entrando mayo con esta gracia y el proceso suspendido. Así es que esto todavía no está tan claro. Ahora, ciertamente, si hay una sentencia condenatoria con o sin recurso de casación, ocurre lo que le estoy indicando, es decir, la inhabilitación del candidato, pero es bien difícil que todo esto ocurra en, ¿qué? 3, 4 semanas, no va a pasar. Ahora, claro, si Rafael Correa hace el favor de, por su necedad o su ignorancia o lo que sea, seguir con esta tontería de que quiero ser candidato vicepresidencial, asunto suyo, esa candidatura no le van a poder calificar. Porque en esto también juega esta famosa reforma. Yo no sé hecha por qué en el Consejo, bueno, uno puede mal pensar, pero si soy mal pensado diría que le están abriendo el campo, porque si hubiésemos mantenido el reglamento de democracia directa, tal como lo teníamos antes, la inscripción de la candidatura era presencial en la sede del Consejo Electoral o en las sedes de las delegaciones provinciales electorales, de los juntos provinciales electorales. Ahora con esto de que esto puede ser online, claro, nos viene con la cuestión de que no, es que estamos en los modos siempre, ¿cuándo puedo hacer online? Está muy bien que haga online, pero resulta que la aceptación tiene que hacerlo personalmente, y eso sí lo admitió. A ver, si usted hágame la pregunta, Rafael Ollarte, ¿usted quiere ser candidato? Y yo le digo, personalmente le estoy diciendo que no es personal lo que le estoy diciendo. A pesar de que estemos online, ¿acaso esto qué es despersonificado? ¿Qué? Personalmente le estoy diciendo que sí o que no. Cuando yo le estoy contestando sus preguntas, lo estoy haciendo personalmente, no lo estoy haciendo por interpretación. Pero la aceptación lo tiene que hacer, o sea que puede tener también firma electrónica. A ver, no hay que confundir personal con presencial. Son dos cosas. Incluso usted puede decir, incluso podría decir que presencialmente también esto es presencial. Ahora, vea, lo que pasa es que del Consejo Electoral yo me espero cualquier cosa, porque las reglas para unos son así, las reglas para otros son asado y cocinado. Recuerde el caso Bucaramanga, allá por el año 2009, no pudo inscribir la candidatura porque tenía que estar presencialmente acá para presentar la candidatura. Podía venir, pero ya sabe lo que le tocaba, la misma que le pasa a Rafael Correa. Pero claro, aquí tenemos un caso judicial que tiene mucha carga política y en el cual hay muchas cuestiones de rebusque. Ahora, incluso metiéndole todo el cuello a esta cuestión, yo veo muy difícil que el caso se resuelva antes de una inscripción de la candidatura. Ahora, yo también insisto en esto, los errores de Rafael Correa son errores de Rafael Correa. Yo no creo que haya un político tan de las chacras que diga, voy a presentar intencionalmente mi candidatura vicepresidencial para que me la rechacen y así me hago víctima. Vea, Rafael Correa nació siendo víctima. Siempre fue víctima. Cuando era candidato era víctima. Pobrecito de mi huérfano que ni sé qué. Ya grandote viejo seguía siendo víctima. Entonces, no creo que la cuestión sea para victimizarse más de lo que se hace víctima. Si no tiene un problema en esta cuestión de la Pero es que la gran estrategia de él ha sido justa eso. Si le ha dado resultados, Rafael. Bueno, pero a ver, también Bucaram también se hace víctima, pues ya es cosa nuestra de ser giles nosotros, pues pobrecito, lo que le hacen. Más allá de la payasada que hicieron la semana pasada con esa famosa allanamiento, una payasada total. Pero eso a mí no le hace víctima a Bucaram por esta cuestión. Lo que uno dice es que cómo van a hacer eso y punto. Pero yo no victimizo a nadie. Ahora, si el ciudadano ecuatoriano sigue victimizando a la gente, ya culpa nuestra es. Doctor Medina, entonces, esto que puede ser usado, usted decía, y yo no encuentro la forma de que alarguen más. El doctor Ollarte dice, parecería que los tiempos no dan.
¿En qué puede concluir entonces esta casación de este proceso que es histórico, realmente histórico, doctor Medina? Francisco, decirle que con motivo de escuchar pronunciamientos anteriores ha venido a la memoria lo que un picaresco escritor y jurista español señala en un libro que dice que lo bueno de la jurisprudencia es que hay sentencias para todos los gustos. Es bueno recordar estos pensamientos importantes, pero esos pronunciamientos no pueden neutralizar la fiel aplicación de la ley. Se ha señalado que la disposición indicada por Rafael utiliza una preposición. Desde eso significa gramaticalmente el inicio de algo. Y si es que antes hubo un pronunciamiento jurisdiccional que está en firme, me refiero a orden de privación de la libertad, lo provisional, eso tiene que cumplirse, porque así me parece que significa la recta aplicación de esa disposición legal, y porque además en el orden ya moral, cada vez la política en nuestro país viene apartándose de los cánones morales, repugna que personajes que tienen que ver con la justicia pues busquen posiciones políticas precisamente para echar tierra sobre ese pasado. Eso a mí me es repugnante. En suma, yo sí espero que haya un pronunciamiento en el tiempo que falta. Yo estoy de acuerdo en que por mandato de las disposiciones legales el expresidente Correa no puede candidatizarse a la vicepresidencia de la República, pero podría buscar otras posiciones, pero en esas posiciones va a tener que siempre pensarse que tiene una orden en firme de prisión provisional o temporal que a mi juicio puede y debe cumplirse, no obstante cualquier calificación de eventuales candidaturas que rigen para lo venidero. Desde luego, este es mi modestísimo criterio. Yo no soy dueño de la verdad. En el orden jurídico es difícil ser dueño de la verdad. Advertido que una es la posición de un ciudadano o de un abogado que mira los toros de un poco desde lejos, y otra es la posición de un abogado que patrocina la defensa de uno más de los indiciados o procesados que tiene que cumplir y cumple su deber de conformidad con la ley. Así es como entiendo la situación entre jurídico y política que vive nuestro país en este instante. Se nos fue el tiempo y tres abogados que honran al foro, diría yo, honran al foro, y gracias por acompañarnos justo al señor doctor Rafael Ollarte, muchas gracias, al señor doctor Gustavo Medina, muchísimas gracias, y al señor doctor Pablo Encalada. Gracias por compartir sus criterios, por analizarlos públicamente, por comprometerse con que la ciudadanía haga un seguimiento con mayor sentido. No quería dejar de mencionar, está en circulación o va a circular ya mismo, un libro sobre José Ayala Lazo, la diplomacia y el poder. Está escrito, como nos tiene acostumbrados Pablo Cubi, en una serie de libros, ¿no? Pero está escrito en ese estilo que atrapa, está escrito en un estilo en el que descubre a los personajes.
yo diría un justo homenaje, recordar al embajador Ayala Lasso, que ha sido 3 veces canciller, el primer alto comisionado de los derechos humanos. Así es que José Ayala Lasso, la diplomacia y el poder, ya le invitaremos a Pablo Kubi para poder conversar sobre esto y qué nomás descubrió de este personaje que nos sigue acompañando, sigue dándonos su opinión y esperamos que así sea, ¿no? A Pablo Kubi y al embajador Ayala Lasso un abrazo. Quiero entonces culminar con esto, agradecerles a ustedes y recordar lo que dice nuestro director general, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.